Buenos días, mi nombre es Alejandra Sierra, soy podóloga, actualmente soy contratada como ayudante y trabajo en la Clínica Universitaria de Podología en el servicio de exploración y ortopedia, donde estoy desarrollando la tesis doctoral, la cual lleva por título Los efectos de la pendiente del arco longitudinal interno de una órtesis plantar sobre los parámetros clínicos y los impactos de aceleración durante la marcha. Bien. A modo de introducción, he de decir que el arco longitudinal interno del pie es una estructura elástica y arqueada, que va a estar formada por el primero, segundo, tercer metatarsiano, las tres cuñas, el escafoides, astrágalo y calcáneo. La contribución más importante del arco en la locomoción humana es absorber el impacto de la carga y mejorar la eficiencia de la deambulación. Las variaciones de altura del arco se reconocen como un factor de riesgo intrínseco para desarrollar lesiones en las extremidades inferiores. Los arcos altos, como podéis ver en pantalla, son pies más rígidos que tienen menor capacidad de absorción de los impactos y esto puede conducir a una mayor incidencia de lesiones en el tobillo y en la cara lateral de las extremidades inferiores. Por el contrario, pies con arcos más bajos, como podéis ver en pantalla, están asociados a lesiones por estrés tisular en la cara medial de las extremidades inferiores. Gracias a qué mecanismo el arco es capaz de mantener la altura en una posición en carga. Gracias al mecanismo de Windlass, que fue descrito por primera vez por Hicks en 1954 y es muy importante para el desarrollo de la marcha humana. Durante la fase de apoyo de la marcha, la primera articulación metatarsofalángica genera una dorsiflexión pasiva. Esto lo que va a conllevar es que incremente la tensión de la aponeurosis plantar, acercando el calcáneo y el antepié y posteriormente elevando el arco longitudinal interno. Esta situación va a favorecer la resupinación del pie. ¿Qué ocurre si este mecanismo de Windlass es ineficaz o es ausente? Pues que aumentaría tanto el tiempo como el rango de movimiento en pronación, generando una ausencia de la resupinación del pie y, por lo tanto, aumentando la probabilidad de desencadenar dolor y disfunción en la extremidad inferior. Con esto quiero decir que la pronación es un movimiento natural e incluso es esencial para el pie, ya que gracias a la pronación se va a generar una mejor adaptación al terreno y una mayor absorción de los impactos. Sin embargo, el problema se encuentra cuando tenemos una pronación patológica. Está causada por una hipermovilidad de las estructuras del pie. Esto conlleva a un fallo del mecanismo de Windlass. ¿Por qué? Porque hay una falta del soporte del arco, hay una baja rigidez de los ligamentos escafocuneanos y los ligamentos plantares y, por lo tanto, un colapso del arco. Esto conlleva, como he dicho anteriormente, a una lesión por sobreuso de los miembros inferiores. ¿Cómo los podólogos clasificamos la posición del pie? Pues a través del índice postural del pie, que es una herramienta cuyo objetivo es clasificar esta posición y que consta de 6 ítems que desarrollaré posteriormente. Estos momentos de máxima pronación van a ocurrir en el segundo ciclo de la marcha. Por lo tanto, estos desequilibrios biomecánicos deben de ser estudiados mediante sistemas de análisis de la marcha humana. En este proyecto nos vamos a centrar en estudiar la acelerometría, que es un sistema que mide los impactos de aceleración durante la marcha. Se va a registrar mediante unos sensores denominados acelerómetros, que son instrumentos de baja masa y que permiten registrar tanto la aceleración como la deceleración durante la actividad física. Bien, ¿qué variables de interés podemos sacar con el sistema de acelerometría? Podemos estudiar los impactos de aceleración. Aquí estudiaré el pico máximo de aceleración de la tibia y de la cabeza, es decir, cuánta intensidad del impacto va a llegar a nuestra tibia y cuánta intensidad del impacto llegará a la cabeza. Cuanto mayor intensidad, mayor probabilidad de patología. Además, estudiaré el pico mínimo, que es el momento de menor aceleración, la ratio, que está relacionada con la severidad del impacto, y la atenuación, que va a estudiar la capacidad que tiene el cuerpo humano para poder atenuar el impacto durante la marcha. Cuanta mayor atenuación, más competente va a ser nuestro sistema musculoesquelético para absorber el impacto. Además, vamos a estudiar las variables espaciotemporales, como la longitud de paso y la frecuencia de zancada medida en hercios. Bien. Los podólogos, ¿cómo tratamos esta patología, este exceso de pronación? Lo vamos a tratar con órtesis funcionales con soporte del arco longitudinal interno. Hay numerosos estudios, artículos que concluyen que los soportes del arco en una órtesis funcional sí que producen beneficios biomecánicos a nivel cinético, cinemático y de presiones plantares.
Sin embargo, actualmente existe una falta de evidencia científica en cuanto a la estandarización de un método para tomar el molde con el objetivo de reproducir esa geometría exacta de la pendiente del arco sobre un soporte plantar. Por lo tanto, la justificación de nuestro estudio es que la pronación patológica del pie produce un desequilibrio biomecánico. Esta situación conlleva un riesgo de producir lesiones en los miembros inferiores. Algunos autores han observado que el tratamiento de la órtesis plantar con soporte del arco longitudinal interno tiene beneficios biomecánicos. Sin embargo, actualmente no existe una estandarización del método de la toma de molde y es interesante estudiar estos desórdenes biomecánicos con un sistema de análisis de la marcha. La acelerometría es una herramienta muy útil y novedosa para evaluar la marcha, pero se han realizado muy pocos estudios que analicen el efecto de un tratamiento ortopédico sobre la acelerometría tibial. Nuestro primer objetivo y el principal es comparar los efectos de la geometría del arco de la órtesis funcional sobre los impactos de aceleración durante la marcha. Luego nos planteamos 4 objetivos secundarios. El primero de ellos es evaluar la relación que tiene la geometría del arco de la órtesis funcional con los cambios en las variables clínicas del pie. El segundo de ellos, valorar el efecto predictivo de los cambios en los impactos de la aceleración sobre la sintomatología dolorosa del paciente. 3. Determinar la asociación de la pendiente del arco sobre el grado de comodidad del paciente. Y, por último, analizar la asociación entre el desgaste del material del tratamiento ortopédico sobre las variables de acelerometría. Bien, este estudio se va a tratar de un ensayo clínico aleatorizado, lo registramos en el Clinical Trials y el número que reflejo en pantalla es el código interno de este ensayo. La muestra está siendo recogida en la Clínica Universitaria de Podología en el Servicio de Patología y Ortopedia. El tamaño muestral es de 74 sujetos y el estudio fue aprobado por el Comité Ético del Hospital Clínico San Carlos. Incluimos pacientes de ambos sexos mayores de 18 años que tuvieran un índice postural del pie por encima de 5, sujetos con sintomatología dolorosa asociadas a esta posición del pie, un test de navicular drop positivo y la firma del consentimiento informado. Como variables dependientes quisimos estudiar las variables de aceleración y las variables espaciotemporales que he comentado anteriormente. En pantalla se reflejan las variables independientes, aquellas que puedan generar un efecto sobre la variable dependiente, que son la variable de tratamiento, variables demográficas, variables clínicas, variables de desgaste del tratamiento, la variable de confort y de velocidad. Bien, este estudio está compuesto por 3 visitas. La primera de ellas es la inclusión del paciente al estudio. La segunda visita va a ser el inicio del tratamiento y la tercera visita es la revisión de este tratamiento a los 3 meses. Empezamos con la primera visita. Primeramente, vamos a hacer una aleatorización. Aleatorizamos tanto el tratamiento como la velocidad como el orden de registro de la acelerometría. En el tratamiento, todos los pacientes van a llevar una órtesis funcional de polipropileno de 4,5 milímetros con una talonera dura de 4 milímetros, bilateral, un balance en inversión y el ALID del paciente. ¿Cuál es la diferencia? Que en el grupo A, que es el grupo control, estos pacientes les daremos la órtesis funcional tomada en sedestación, versus grupo B, que es el grupo experimental, en el cual los pacientes obtendrán la órtesis funcional tomada en bipedestación. Como podéis observar, las diferencias de la pendiente del arco longitudinal interno son evidentes. En cuanto a la aleatorización, aleatorizamos la velocidad. En una velocidad máxima, fija y cómoda, es decir, los pacientes van a caminar a 3 velocidades distintas. Luego, se van a descartar aquellas que no se encuentren dentro de un rango de más o menos 5 de velocidad media individual, para poder minimizar el efecto de la velocidad de la marcha sobre los impactos de aceleración. Y el orden de registro de acelerometría, cada paciente va a pasar esta acelerometría en 3 condiciones. La primera de ellas es una deportiva, la segunda deportiva junto con una órtesis funcional tipo A, es decir, realizada en sedestación, y la tercera una deportiva junto con una órtesis funcional tipo B, diseñada en bipedestación. Como podéis ver en pantalla, he puesto el protocolo y yo aleatorizo en base a esos 6 números. La deportiva que utilizarán los pacientes es una deportiva homogénea, que es una deportiva con un drop neutro, es una Reebok Classic. En cuanto a las variables clínicas, en la primera visita que vamos a coger van a ser las siguientes. El índice postural del pie, como he dicho antes, fue descrita por Redman y es una herramienta de diagnóstico clínico destinada a valorar la postura del pie.
A estos 6 ítems se le asignó una escala de puntuación que iba de -2 a -2, a +2, siendo 0 la posición neutra, -2 una posición máxima de supinación y +2 una postura máxima de pronación. Posteriormente, le cogimos al paciente el navicular drop, debería estar por encima de 10 milímetros. Fue descrita por Brody en 1982 y estudia el cambio en la altura del escafoides del tarso que se genera al ponerse el paciente en bipedestación, siendo una prueba indicativa de la disminución de la altura que se produce cuando hay un exceso de pronación. Y cogemos el ángulo del arco longitudinal interno. Este ángulo está formado por la tuberosidad medial del primer metatarsiano, por la tuberosidad del escafoides y el maleolo medial. Ángulos por debajo de 130 grados son compatibles con un exceso de pronación. Una vez que hemos recogido las variables clínicas del paciente, vamos a realizar la toma de molde. Como podemos ver, por cada paciente vamos a realizar 2 tomas de molde. En la primera de ellas la realizaremos en sedestación y posteriormente en bipedestación, ya que por cada paciente se diseñarán 2 pares de plantillas. El diseño de las órtesis funcionales, ¿cómo lo vamos a realizar? Pues lo hacemos mediante una tecnología que se denomina CAD/CAM, como podéis ver en pantalla. Vale. Una vez que hemos tomado el molde, hemos mandado la plantilla a elaboración, pasarán 3 semanas de tiempo y vamos a realizar la segunda visita. En la segunda visita comenzamos a registrar las variables de acelerometría. Los datos de acelerometría van a estar registrados por un sistema de acelerometría axial y en los cuales la ubicación del acelerómetro va a ser en la frente, ¿vale?, para poder estudiar la atenuación del impacto, y luego en las tibias, en el tercio distal. Registramos la velocidad de la marcha mediante un sistema de fotocélulas. Previamente al inicio de esta prueba, el paciente caminará libremente por la sala durante 5 minutos para poder familiarizarse con el calzado y con la plantilla. Así pues, el paciente será instruido para caminar a una velocidad cómoda y segura. Los pacientes en general realizarán 10 series por cada condición. Y en el bloque 2 vamos a registrar las variables clínicas sobre la órtesis funcional y el cuestionario de índice de función del pie. Registraremos las variables clínicas que registré anteriormente en la primera visita con la órtesis funcional. El índice de función del pie se desarrolló en el 91 para medir el impacto de la patología del pie en términos de dolor, discapacidad y restricción de la actividad. Y por último, entregaremos y montaremos el tratamiento al paciente. Esta es la órtesis tipo A, realizada en sedestación, y esta es la órtesis tipo B, realizada en bipedestación. Por último, después de 12 semanas, realizaremos la revisión del tratamiento, en el que volveremos a recoger las variables de acelerometría post-tratamiento, es decir, única y exclusivamente le vamos a registrar la acelerometría con el tratamiento que el paciente se llevó a casa. Vale. Posteriormente le realizaremos el test de deformidad ortésica para saber si el desgaste del material están relacionadas con las alteraciones de las variables de acelerometría. Volveremos a pasarle el índice de función del pie y el cuestionario de confort del tratamiento. Aquí podemos ver la validación del test de deformidad ortésica. Vale, y posteriormente le vamos a pasar al paciente una encuesta de comodidad. Es un método que utiliza una escala ordinal para evaluar la comodidad de la plantilla y, por lo tanto, esta encuesta desempeña un papel fundamental, sobre todo en la adherencia del tratamiento del paciente. Y, por último, realizaremos la revisión del tratamiento. La revisión del tratamiento lo vamos a guiar dependiendo de la clínica, es decir, si el paciente tiene una clínica favorable, las revisiones serán anuales o a demanda, y si son desfavorables, cambiaremos la órtesis funcional. Y he de decir que actualmente tenemos 30 sujetos incluidos y 17 sujetos excluidos. Muchas gracias.